trabajado directamente como institución, como Ministerio de la Mujer, por ejemplo, o una dirección del Ministerio de la Mujer. Sin embargo, aquí, en esta descoordinación que existe entre el gobierno central y gobiernos regionales, simplemente hay una desazón de la propia mujer. Yo escuchaba ayer una llamada telefónica de una mujer. Me chantajea a mi esposo, no sé quién me ayuda. Entonces, creo que los medios de comunicación también, cuando pasan las noticias que no quisiéramos ver, deberían acompañar con cuáles son las instituciones que brindan ayuda, asesoría. Yo sí resalto el trabajo importante que hacen los centros de emergencia mujer. El año 2006 nosotros recibimos 42 centros de emergencia mujer y hoy hay 145 centros de emergencia mujer, que hay que fortalecerlos, trabajar aunados con los gobiernos locales, sí. Esto es un trabajo de todos. Pero ¿no será que algunas mujeres también, y eso tiene que ver con toda esta problemática que mencionas interinstitucional, sin duda, ¿no será que algunas mujeres prefieren ya no acusar porque han visto a otras que han acusado, ¿no es cierto?, que han ido hasta la autoridad, a las instancias pertinentes y no han sido escuchadas y luego han muerto precisamente? Por lo general sucede, una mujer no tiene ni un abogado ni los recursos para poder asumir un juicio. Y cuando revisamos las estadísticas no hay sentencias al respecto, por ejemplo. Entonces el temor, la dependencia económica, el secuestro de sus hijos, el chantaje, es algo que corroe o socava a una mujer. Por tanto, aquí no solamente es el Estado, sino la sociedad civil que pueda asumir un rol mucho más amplio para llegar y poder ayudar en esta asesoría a las mujeres. Queda muy claro que además el problema, como ustedes lo han señalado, es multidimensional, no es solamente la parte congresal y el tema de la ley, es mucho más que esto. Tiene que ver, por ejemplo, con la lengua. Las comisarías tienen que atender a mujeres que sean quechohablantes, ¿no es cierto? O con de lenguas indígenas, por ejemplo. El tema también de cómo la prensa informa, porque no solamente que yo informe, sino cómo informo de los temas ligados a la mujer. En fin, me parece que el tema es mucho más amplio, pero Janet ha sido muy clara. Si no hay una intencionalidad política de manejar el problema, de atacar el problema, estamos desarticulados y desarmados. La historia se repetirá una y otra vez. O sea, seguiremos haciendo acciones individuales, ¿no? Y ahí yo quería dar un dato concreto. Según la ENDES, solamente el 26% de las mujeres que sufren violencia física acuden a una institución pública. Solamente el 26%. Eso quiere decir de que hay casi 8 de 10 mujeres que se quedan en sus casas y que de alguna manera la falta de respuesta inmediata, que es lo que se requiere, lo que hace es dar una sensación de legitimidad de la violencia y de impunidad. Por eso es muy importante, digamos, más allá de la modificación de la norma, de la difusión, de lo que pueda estar pasando en el sistema de justicia que hay que atender, porque efectivamente los estudios anteriores ya decían que los de la Defensoría del Pueblo y uno que hicimos en Demos en el año 2006, decían que los operadores de justicia, los jueces, ya no aplicaban la pena, sino rebajaban por menos, o sea, utilizaban una argucia legal, una norma mal aplicada y daban penas que hasta casi de 6 años, por ejemplo, ¿no? de un delito que correspondía a mínimo 15, ¿no? Digamos, hay que atender eso, ver qué está pasando en el Poder Judicial, ver cómo se están capacitando, si están siendo sensibles en el enfoque de género, que es importantísimo, pero además hay que atender toda la otra gama que tiene que ver con prevención, o sea, la ley, sí, la pena, tiene que ver cuando ya pasó. Ahora, ¿qué pasó antes? Claro, pero lo que mencionas es importante, porque cómo cambia la cosmovisión de algunas personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una mujer maltratada llega a una comisaría, ¿no es cierto? Y dice, me han pegado, ¿no es cierto? Me han violentado, y el comisario le dice, bueno, ¿qué habrás hecho, pues, no? O sea, porque esa es nuestra realidad en algunos lugares. Eso se ha logrado vencer en la medida que han habido más comisarías de mujeres tratando mujeres a mujeres. Pero fíjate una estadística que también en el interior del país también, pero no es suficiente porque siempre se le dirá a la mujer qué habrás hecho o pensando que está exagerando. La castiga. Así es, la castiga. Pero fíjate una de las estadísticas que tenemos en todos las víctimas de feminicidio están entre el rango de 18 a 35 años. Muy jóvenes. Entonces son quienes están iniciando una relación o un proyecto de vida, por supuesto, pero con violencia y ya con asesinatos. Y los agresores también están en ese rango de edades. El 59% están en ese rango de las víctimas de violencia. Mira, Janet, el plan contempla quizás la madre del cordero, que es trabajar con los varones, es decir,
por qué los hombres en este país somos tan pegalones y por qué castigamos y sancionamos de esa manera a nuestras compañeras. ¿No hay que trabajar también con los hombres de forma intensiva? Es interesante porque efectivamente aquí no se trata de mujeres buenas y hombres malos. Así se es. trata de las relaciones de género que están colocadas culturalmente y reproducidas por hombres y mujeres permanentemente. En ese sentido, por ejemplo, el trabajo con el Ministerio de Educación es básico. Habría que preguntarle a la ministra de Educación cómo está incorporando, y ahí hay que desmitificar, digamos, el enfoque de género, que muchas veces en base a prejuicios se suele negar. Lo que te dice el enfoque de género es a que hay prejuicios contra hombres y contra mujeres que lo que están haciendo es colocar en un desnivel de poder a mujeres y varones, donde todos somos víctimas de alguna manera y las mujeres con mayor razón porque a ellas les cuesta la vida, ¿no? Entonces, es por eso importante el plan. Se puede mejorar también, o sea, y en ese sentido el Ministerio y la evaluación que se haga, digamos, y que se llegue a reunir, pueden colocar más temas, pero sí contempla un punto de políticas públicas, para que a todos los niveles se incorporen. No estoy hablando solamente del MINDES, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, digamos, casi todos los ministerios tienen, el Ministerio de Defensa, por ejemplo, tiene problemas de violencia sexual contra sus alumnas, ¿no? Y, o sea, han habido denuncias, o sea, no hay ministerio en que uno no pueda cruzar, trabajo con hostigamiento sexual, ¿no? Hay un primer tema en el plan que tiene que ver con las políticas públicas, un segundo punto del plan que tiene que ver con servicios a diferentes niveles, no solamente los SEMS, que también son importantes, digamos, más allá de las deficiencias y pendientes que tienen, también con el Ministerio de Justicia, la Policía, sí. Y en tercer lugar, hay todo un tema con las campañas, y ahí es importantísimo, por ejemplo, que a estas alturas el Ministerio de la Mujer diga: nosotros hemos tenido el año pasado una campaña para la mano. Para la mano, por supuesto. ¿No? Han habido 2 campañas que tenían que ver Quiéreme Bien, ¿no? Y ha habido una campaña de difusión de los servicios que llamen a la línea amiga. Bueno, ¿qué impacto ha tenido eso? Claro. Si es que no ha tenido impacto, bueno, ¿qué indicadores manejaron también, además, no? Alguna alternativa tiene que haber, porque, digamos, la violencia no ha acabado, si bien el tema de feminicidio, según la data del Ministerio Público, ha ido bajando. Cuando uno suma feminicidios y posibles feminicidios, más bien la data ha subido, de 161 en el 2009 pese a las campañas, claro, a 171. Pero Janet Nidia, una de las cosas que planteaba Carlos y que era bastante interesante es cómo cambiarle el chip a los hombres para que no sean pegalones, para que no sean machistas y qué sé yo. Con campañas, solo con campañas, trabajo en educación. Pero hay algo más ¿Desde ahí. dónde? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? Pequeños, desde pequeños, desde la casa. Cuando le asignamos roles, no, esto es solo para las mujeres, esto es solo para los varones. Ahí hay que compartir. Claro, pero mientras eso ocurre, hay que proteger a las mujeres. Claro, porque hay edad media en este momento también, las están matando, ¿no es cierto? Nos ha escrito un tuitero, quiere trasladarles una pregunta, nos dice: el feminicidio está mal tipificado, dice él. Para que se dé tiene que haber un vínculo efectivo o afectivo y deja de lado la sola relación de género, señala este tuitero. En relación a eso, hay esa relación afectiva de pareja, esposo, conviviente, o que haya tenido una relación, porque se dejaba de lado, en el código anterior se dejaba de lado a aquellos que habían tenido una relación. Mi ex enamorado que quiere regresar conmigo, ya no entraba en la figura. Ya no entraba en la figura. Entiendo. Por tanto, hoy, ahora se ha incorporado esa figura, por tanto, está dentro, enmarcado del feminicidio. Para ambas, el Ministerio de la Mujer, ¿han tenido algún vínculo con el Ministerio de la Mujer, con la Ministra de la Mujer? ¿Han sentido que hay un compromiso por parte de la Ministra de la Mujer en trabajar este tema político? ¿Es permeable a este asunto? Claro. ¿Las apoya? Yo creo que no he tenido ninguna relación directa, pero creo también en el trabajo que ha ido ordenando en este nuevo ministerio, que hemos en su momento dicho, ha sido recortado, mochado, ha sido muy manoseado este ministerio en estos 8 meses. Pero en lo que ya se encuentra el Ministerio de la Mujer debe enrumbar los roles. Hay conceptos muy claros que solo maneja este ministerio, pero debemos trabajarlo ya con los otros ministerios. Competencias transferidas hacia los gobiernos regionales o locales. Hay que garantizar que no se manosee más a este ministerio y que se trabaje en campañas mucho más eficientes, con políticas públicas eficientes. Una última pregunta. A nivel del estándar latinoamericano, estamos muy mal en estos temas. Se los preguntaba porque el otro día leí un artículo de México que existe el feminicidio por honor y uno lo podía creer. Es decir, si un hombre mata a su compañera, a su pareja, porque la encontró con otro hombre, es un atenuante de la pena. O sea, imagínense la locura que es esto, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a nivel latinoamericano, ¿cómo estamos? ¿Estamos en temas de feminicidio, las cifras son muy malas? ¿Estamos en el promedio?
Digamos que hay dificultades en el tema de la data estadística de feminicidio y Perú debe ser uno de los países que tiene la data más exacta y efectivamente uno de los países también donde muestra en términos de proporción por 100.000 personas, digamos no la cifra dura, sino representativa para poder hacer comparaciones, eso es una cifra alta comparando con otros países. La nuestra es alta. Sí, ahí yo quería señalar, porque de todas maneras quería dar mi opinión acerca del Ministerio de la Mujer, ya que nosotras sí hemos tenido un cuestionamiento abierto frente a las cualidades que tiene esta ministra, concretamente en el conocimiento y el abordaje que tiene todo lo que significa los derechos humanos de las mujeres, que pensamos que ha mostrado un desconocimiento. Sabemos que se está rodeando de un equipo que conoce y ahí lo que nosotros esperamos es un compromiso por el tema de la política, ¿ya? O sea, nosotros sí esperamos varias cosas en términos de, estamos esperando el plan de igualdad de género, que incluye no solamente violencia, esperamos que tenga un rol rector, o sea, que asuma su rol rector. Ella no está en la función de la Defensoría del Pueblo como para, digamos, exigir a los otros, al Poder Judicial actúa bien, o el tema de la propuesta de ley, si es que tiene ya un plan el cual puede articular y debería tener el poder y la capacidad de poder de alguna manera imponerse frente a los otros espacios, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que colocar los roles claramente, ¿no? Y esperamos evidentemente que le vaya bien en el sentido de que cumpla su rol, si no estaremos muy atentas como hemos venido haciendo. Muchísimas gracias a ambas por venir para hablar sobre ese tema bastante importante. Todavía queda mucho por hacer en nuestro país sobre este tema. No es necesario, o sea, digamos, no es solo necesario ampliar la pena de los casos de feminicidio, sino es toda una política pública. Y a los medios, Carla, creo que nos corresponde también mirar hacia adentro cómo estamos manejando el tema de las noticias ligadas a esa mirada de género, que también tenemos que ponernos a trabajar. El hecho y la alternativa, ¿no es cierto? La solución. Por supuesto. Bueno, conversamos con Yanet Yaja, directora de Demus, y con Lidia Vilches, exministra de la Mujer. Hacemos una pausa.